Buenos días, chicos, para todos. Una linda semana, espero que tengan. Una semana cortita nos va a resultar, pero bueno, vamos a tratar de hacerla rendir estos 3 días que tenemos de esta semana. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que habíamos comenzado la clase anterior justamente trabajando con los sistemas de ecuaciones, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas? Vamos a hacer una cosa, si les parece. A ver si Fabián estás de acuerdo. Vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con con un ejemplo, ya a ver si lo podemos hacer. Yo voy a ver si me sale acá trazar un sistema de ejes coordenados. ¿Vos me ayudás, Fabián? Sí, Toti, el día viernes, te cuento, éramos 14 en la clase de consultas, repasamos todas las fórmulas y Vamos a tener que bastante, así que por silenciar. ahí te voy a hacer preguntas, a ver si te parece perfecto, acá te respondo. ¡Wow! Vamos a suponer que tenemos esta recta. El tema de la pendiente es relativo. Yo voy a dar una... Vamos a dar esa recta así como está. A ver qué sucede. Fíjense lo siguiente, chiquilines. Vamos a empezar con esta recta. De esta recta lo único que conozco, lo único que conozco de esta recta son los siguientes datos. Fíjense, conozco esta coordenada y conozco esta otra coordenada. A ver qué les parece. Esta coordenada que es 2, vamos a empezar por acá. Vos me ayudas a hacer, Fabián, y tenemos esta recta que la voy a llamar recta 1. Bien, fíjense ustedes que en esta recta 1 que hemos graficado, ¿se animan ustedes a decirnos o a tratar de ver, a ver, cuál sería la ecuación que representa esta línea recta que está con rojo? A ver, acuérdense que la ecuación de una recta siempre tiene la forma explícita de la recta, es lo que venimos trabajando desde el comienzo de la cursada. Fíjense que tiene la forma siempre, la forma explícita, m por x más b. Entonces, x e y siempre están en la ecuación con 2 incógnitas, ¿no es cierto? En esta ecuación de las rectas, donde las variables son x e y, siempre van a estar. Lo que tenemos que definir acá es cuánto vale m y cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada al origen. Para esa recta que tenemos graficada ahí, con esos datos que tenemos, sabiendo que, fíjense, no le den, o sea, denle importancia, no al gráfico, porque el gráfico está hecho aproximadamente, pero sí a los datos numéricos que aparecen en la pantalla. Perdón, Tochi, Fíjense, una ¿sí? pregunta. Por ejemplo, yo les preguntaría a los que estuvieron el día viernes en la clase de consulta, ¿por qué no arrancaste con la segmentaria? Perfecto. Y a los que no estuvieron también. Y lo que no estuvieron también, exactamente. Claro, A claro. ver, ¿Por qué no nos está buena la conviene pregunta que haces. comenzar con la segmentaria en ese gráfico que nos presenta ahí Tochi? Porque ya tenemos el valor o sea, por dónde pasan en X y en Y. A ver, ¿cómo sería la cosa? A ver, vamos, ¿se acuerdan? A ver, vamos a suponer que, como dice Fabián, yo quisiera arrancar con la ecuación segmentaria de la recta. Vamos a suponer que me dice, no, a mí me interesa, en vez de la explícita que tenemos en la pantalla, a mí me interesa arrancar con la ecuación segmentaria. A ver, si quisiéramos hacer la ecuación segmentaria, ustedes me tendrían que decir cuánto vale A y cuánto vale el valor de B. A ver si es posible. ¿Qué era A y qué era B? Acuérdense. A ver, a ver. No tengan temor a contestar un error, Ulises. O No, sea, por está todo supuesto. perfecto. O sea, que me Ahí parece bárbaro que... Camila me escribió en el chat, Tochi, Camila, una fórmula que yo le dije que la mire de vuelta por las dudas, en un ratito cualquier cosa la ponemos en común. Ajá. ¿Sí? Y empiezan a aparecer acá, Mailén Marsili, por ejemplo, dice bien, los cortes con los ejes, dice. Los cortes con los ejes, perfecto. Bien, Camila, ahora sí, Camila. Al ser los cortes con los ejes, ¿no sería x sobre 0 más y sobre 0? Así sobre 0. Perfecto. Y ahora les pregunto, ¿eso es posible? X sobre 0 más y sobre 0.
acuérdense, no se puede dividir por 0. O sea que indudablemente, por eso está muy buena la pregunta de Fabián, indudablemente querer obtener la ecuación segmentaria de esta recta, donde los cortes con el eje X y con el eje Y son 0, no es posible porque justamente llegamos a algo que no es posible de hacer. Por lo tanto, muy bien, vos que dijiste que tanto A como B son 0, lo que implica entonces que no podemos arrancar de la ecuación segmentaria. ¿Está? Bien, sabiendo como que no podemos arrancar por la segmentaria, vamos a hacerla explícita entonces. A ver, ahora sí, ustedes me van a decir a qué es igual la pendiente, a ver si es posible. Si con los datos que tenemos en la pantalla, a ver si es fácil de obtener o no la pendiente y la ordenada al origen. Yo les haría una pregunta más. ¿Esa pendiente Sí. va a ser positiva o va a ser negativa? Va a ser positiva porque la recta es creciente. Bien, Perfecto. bien. Muy bien. Y respecto del ángulo que forma con el eje X, Va a ser menor a 90. perfecto. Este angulito va a ser menor de 90 grados, entonces indudablemente la pendiente va a ser positiva. Bien, ya vamos aproximando, no, pendiente positiva, la recta forma un ángulo menor de 90 grados. Bien, a ver, parámetros M y B, ¿cuánto valen? Vamos a ver. Tochi, acá puso Eugenio y Belén pusieron M un medio. M un medio. Y Eugenio puso B igual 0 y Belén B igual 1. Bueno, a ver, acuérdense, la ordenada al origen, el valor B es donde la recta corta al eje Y. ¿Tá? Si ustedes observan la recta que está con rojo, ven que el corte con el eje Y justamente es 0. Así que, correcto, o sea, no es la coordenada del punto que tenemos como dato acá, ¿no es cierto? Sino que B es donde la recta corta al eje Y. Por lo tanto, siempre que tengamos una recta que pasa por el origen de coordenadas, siempre que tengamos una recta que pasa por el origen de coordenadas, como en este caso, sea de pendiente positiva, sea negativa, no importa la pendiente que tenga, si pasa por el origen, siempre B va a ser 0. Y siempre va a ser directamente la pendiente por X. Es decir, la ecuación de nuestra primera recta va a ser Y igual 1/2 de X. Perfecto, hasta ahí vamos. Yo voy a marcar acá otra recta cualquiera. No va a tener que, o sea, no tengan en cuenta la inclinación de la recta, sino los datos que les voy a dar. A ver, vamos a suponer que ahora tenemos esta otra recta. ¿Está? Y que esta recta va a tener como coordenada un punto conocido. Vamos a suponer que sea, ya les digo, no tiene nada que ver el dibujo con la realidad, ¿no es cierto? O sea, que simplemente yo les voy a dar un puntito cualquiera, por ejemplo, el punto, qué sé yo. A ver, puede ser acá. Vamos a suponer que este puntito que tenga coordenadas, ese punto se los voy a marcar acá, las coordenadas del punto. Vamos a suponer que esta recta tiene coordenadas 3, 3, y vamos a suponer que corta al eje Y, por ejemplo, en el punto 6. 0, 6. A ver, con esa nueva recta, que la voy a llamar recta 2 a esta nueva recta. Si ahora tuviese que establecer cuál es la ecuación de esa recta, a ver qué les parece a ustedes. Acuérdense que al igual que hoy, si bien acá ustedes me dicen voy a hacer la segmentaria, y sí, pero todavía no conozco el punto donde la recta corta al eje X. O sea, conozco dónde corta el eje Y, o sea que de la segmentaria conozco uno de los valores, el que divide ahí, pero no conozco dónde corta al eje X. Por lo tanto, no tengo suficientes datos como para, ¿no es cierto?, establecer dónde corta al eje X. Pero sí sé, y acá tengo otro puntito, a ver si esto me ayuda para calcular lo que me está faltando, que es la pendiente. Fíjense que tengo este punto que tiene coordenadas, no me va a coincidir con la recta anterior, fíjense dónde me quedó el 3 acá, pero bueno, tendría que quedar del otro lado, la hice mal a la gráfica para que no se me fuera de la... Pero fíjense que, voy a borrar acá para que no nos confundimos.
Fíjense que voy a tomar entonces este puntito de coordenadas, 3 de X y 3 de Y. O sea que ahora, fíjense, nuestra recta R2. A ver, de los parámetros que yo necesito para que quede determinada la ecuación de la recta. Acuérdense, M y B para nuestra nueva recta. Pendiente, misma pregunta que les hizo Fabián hoy. ¿Positiva o negativa? ¿Qué les parece? Acá te da Eugenio una fórmula ya, pero después te responde él y Camila pendiente negativa. Vale, que pendiente negativa. Y a ver qué fórmula propone. A ver, Eugenio, ya la miramos. A ver, Eugenio, ¿qué Dice, propuso? igual menos X más 6. Menos X más 6. Vamos a analizar la respuesta ¿de quién era? ¿De Eugenio. A ver, desde ya, ordenada al origen más 6. ¿Coincidimos? Fíjense, corte con el eje Y es 6. Perfecto. Y pendiente, negativa también. Y si no se coloca el coeficiente 1 es porque es un 1 acá, ¿no es cierto? O sea que sería menos 1 por X. La pendiente sería menos 1. Es menos 1. ¿Y cómo sabemos que la pendiente es menos 1? Fíjense que a partir de... A ver, si ustedes toman este triangulito que está acá, ¿ven? Fíjense si toman este triangulito, fíjense que ¿qué pasa? Cuando X aumenta 3 unidades, Y decrece 3 en este punto para llegar a este otro puntito que tenemos acá. Para llegar de este punto a este, ¿qué pasó con este desplazamiento que ocurrió acá? Nos desplazamos 3 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo para llegar al punto 3, 3. 3 dividido 3 me da 1, y como es justamente un desplazamiento positivo sobre un desplazamiento positivo y un desplazamiento negativo, me queda menos 3 sobre 3, me da menos 1. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos entonces, fíjense ustedes, ahí tenemos una primera ecuación, tenemos una segunda ecuación, que generalmente cuando tenemos un sistema de ecuaciones, se suelen disponer tanto las incógnitas como los términos independientes de una manera distinta. Fíjense que yo lo que voy a hacer acá con la primera ecuación es todos aquellos términos que contengan incógnitas, que contengan X e Y, lo dejamos de un lado de la igualdad, y lo que no contenga incógnitas, o sea, los términos independientes, los dejamos del otro lado de la igualdad. Fíjense que ese 1 medio X va a quedar restando en el primer miembro, más Y, igual a 0, no tengo término independiente, es una recta que pasa por el origen. Ahí tenemos entonces nuestra primera ecuación organizada de otra manera. Lo mismo vamos a hacer con nuestra segunda ecuación. Fíjense, el menos X lo vamos a dejar como X del otro lado positivo, es decir, estaba restando, queda sumando. La Y no la tocamos, así que queda como está, y esto es igual a 6. Esto que yo estoy haciendo acá sigue representando exactamente las dos mismas rectas que teníamos originalmente. Está representando exactamente las mismas rectas que teníamos originalmente, pero ahora simplemente lo dispuse de manera diferente, que es como se suelen representar los sistemas de ecuaciones. En el primer miembro o en la primera parte de la igualdad siempre colocamos las incógnitas con sus correspondientes coeficientes, y del otro lado de la igualdad aquellos términos que no tienen incógnitas o llamados términos independientes. Acá estamos en presencia de lo que terminamos de ver la clase pasada, que era justamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ecuaciones lineales, porque las incógnitas están elevadas a la potencia 1, y con dos incógnitas, porque justamente nuestras dos incógnitas son X e Y. ¿Y qué significa resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Justamente hallar ese par ordenado X, Y, porque ahora no va a ser un solo valor aislado, de X independientemente del de Y, sino que ahora tenemos que hallar ese par de valores X, Y que verifique ambas ecuaciones simultáneamente. Es decir, que si yo tengo que hallar algún valor que sea solución de este sistema de ecuaciones, justamente la solución va a estar dada por aquel par de valores que satisfacen ambas ecuaciones.
Una cosita que por ahí vimos la clase pasada, que también, ya que estamos, lo repasamos antes de buscar un punto porque justamente en la solución va a ser ese punto en común que tienen las dos ecuaciones, que acá lo estoy sombreando, ¿ven? Ese punto que yo estoy haciendo ahí, ese punto va a ser el punto o el par XY que justamente va a verificar tanto la primera ecuación como la segunda. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo el punto de coordenadas 2, 1, por dar un punto cualquiera, ¿está? Acuérdense, siempre la primera coordenada corresponde a X, la segunda corresponde a Y. Entonces, fíjense, ¿pertenece a alguna de las dos rectas este punto? ¿Pertenecerá a alguna de las dos ecuaciones? Porque por ahí puede ser que no pertenezca a ninguna y que sea un punto que esté en cualquier lugar del plano, ¿no es cierto? Pero les pregunto, ¿este punto pertenece a la primera ecuación? ¿O pertenece a la segunda? ¿O a ninguna? Recuerden, chicos, que la pregunta que está haciendo Tochi tiene que ver con que nosotros podíamos sacarlo de dos maneras, en forma aproximada o estimativa, mirando el gráfico, pero también habíamos aclarado los otros días que había una forma analítica, que es la que vamos a justificar en forma exacta. Claro. Recuerden a ver cómo era. Nosotros acá por ahora, ¿no es cierto? Ya, si quieren, todavía no le hemos enseñado cómo analíticamente, ¿no es cierto?, lo vamos a resolver, pero sí podemos saber, podemos verificar analíticamente, como les dice Fabián, si ese punto realmente... Primero, vamos a hacer una pregunta aislada primero. No les estoy pidiendo a ver si este punto corresponde a la solución, sino si este punto pertenece a alguna de estas dos rectas. ¿Está? ¿Pertenece a esta recta, pertenece a esta otra o no pertenece a ninguna de las dos? ¿Está sobre la recta en negro, está sobre la recta en rojo o directamente no está sobre ninguna de las dos rectas? ¿Cómo puedo saber si ese punto pertenece, por ejemplo, a la primera recta? Ahí está. ¿Cómo sé si ese punto pertenece a la recta y igual 1/2 de X? Que justamente fue un poco lo que estuvimos trabajando al final de la hora también del otro día. Acá Elian, Tochi, Elian te dice que pertenece a la primera recta, Danisa también, y Eugenio dice... ¿Y cómo ninguno sabemos? dijo cómo... ¿Sí? Ahí está, Eugenio y Camila te dicen se reemplazan los valores. Exactamente. Si tengo el punto 2, 1, acuérdense, esta primera coordenada corresponde al valor de X y esta segunda coordenada corresponde al valor de Y. Yo para saber si ese punto pertenece a la recta, reemplazo la X y la Y en la correspondiente ecuación. Por ejemplo, en la primera, yo digo que, bueno, si Y vale 1 y reemplazo la X por 2, se tiene que verificar la igualdad. Fíjense, hacemos 1/2 por 2, y si ustedes observan, 1/2 por 2 indudablemente da 1. Este punto pertenece a la recta R1. ¿Está? Pero no pertenece a la otra recta, porque fíjense, si reemplazamos en la segunda ecuación, me queda que 1 es igual, ahora reemplazo la X por 2, y acá me queda menos 2 más 6. Indudablemente esto no es una igualdad, ¿ven? Indudablemente no se verifica la igualdad. Por lo tanto, pertenece a la primera, pero no pertenece a la segunda. Si eso ocurre, no es solución del sistema. ¿Por qué no es solución del sistema? Porque para que este punto de coordenadas 2, 1 o de coordenadas X, Y sea verdaderamente solución de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, tendría que haberse verificado en las dos ecuaciones, cosa que realmente no sucedió. ¿Está? Probamos con otro puntito y después seguimos avanzando, porque si bien estamos queriendo verificar analíticamente, ¿no es cierto?, verificar analíticamente si un punto es solución del sistema, todavía no sabemos cómo encontrarlo al punto en forma analítica. Eso por ahí, ¿sí? Perdón, te hago una pregunta yo. Sí, todo. Como alumno. Ese punto que vos recién dijiste que pertenece a la primera recta, o sea, a la recta roja y no a la recta negra. ¿Dónde lo puedo ver a eso? ¿Vos me podrás dibujar con el lápiz dónde está ese punto para que vean que está en una y no está en la otra? Perdón que te haga dibujar. 2-1. Fíjense que era el dato que teníamos originalmente. Fíjense ustedes, si acá tengo un punto de coordenadas 2, acuérdense que esto estaba mal trazado, acá estaba mal hecha la gráfica. ¿Se acuerdan que el dato que... Eso es para que usted...
Claro, eso es para que ustedes vean, chicos, que el gráfico es una estimación de lo que Exactamente. Acá yo pasa. le hice ojo al gráfico, y fíjense que me quedó medio mal, obviamente, ¿está? Pero fíjense. Pero Ujú. se puede justificar, o sea, yo puedo verlo, lo que no puedo justificarlo. Ahí Tochi, el punto que va a marcar, el 2-1, fíjense que solamente cae sobre la recta roja, que es lo que acaban de probar ustedes recién. Y también está bueno que ustedes hagan la gráfica, aunque a veces no se les pida, para que ustedes puedan observar qué es lo que están calculando, porque a veces hacen un montón de cosas analíticas y no entendieron nada de lo que están Exactamente. Y por haciendo. ahí no tiene, porque si bien el dibujo es aproximado, pero por lo menos me da una idea a ver si es coherente el resultado que obtuve Claro, analíticamente. Exacto. porque la pregunta que siempre hacen ¿es necesario hacer el gráfico? A veces es necesario si se lo pedimos, si no se lo pedimos no, Exacto. pero sepan que siempre el gráfico me da una foto de lo que yo estoy haciendo matemáticamente, entonces es importante Claro. verlo y de paso practicamos cómo graficar. Exactamente, porque aparte ahora, si bien no es totalmente imprescindible la gráfica, van a ver que después, a medida que vayamos avanzando, hay temas en los que para poder ubicarme realmente qué es lo que tengo que hacer, más allá que después lo termino resolviendo analíticamente, van a ver que va a ser necesario realmente hacer una gráfica aproximada, un bosquejo, un croquis de lo que tengo que Claro, hacer. ¿Viste cuando calculamos áreas, por ejemplo, Fabián? Entonces ahí, claro, por claro, eso, para que sea siempre un ayudante la exactamente, gráfica, aunque sea, aparte van a tener el GeoGebra con el cual van a poderlo trabajar, entonces ahí hay mucha mayor precisión de lo que los dibujos que estamos haciendo en Cubo. exactamente. Pero siempre es bueno que ustedes sean críticos de las respuestas que hayan. ¿Está? Perfecto. Era eso, Tochi, Buenísimo. No, gracias. bien, perfecto. 4-2. Ahora tendríamos que ver si este otro puntito pertenece a alguna de las dos rectas. Hacemos lo mismo que hicimos con la recta anterior, es decir, tendremos que, acuérdense, primera coordenada es X, la segunda es Y. Reemplazamos en la primera de las ecuaciones. ¿En cuál? Y bueno, si mi sistema de ecuaciones vino expresado de esta manera, obviamente que la voy a reemplazar en esta, ¿no? Entonces, vamos a tomarlo en este sistema, que es como normalmente vienen expresados convencionalmente los sistemas de ecuaciones. Vamos a representar en la primera ecuación el punto de coordenadas 4,2. Fíjense que si tenemos el menos 1 medio, ¿no es cierto?, que corresponde a la primera recta y corresponde a la primera ecuación que tenemos ahí, por 4, y le sumamos el valor de y, que ahora es 2, observen ustedes que 4 por 1, 4 dividido 2 me da 2, o sea, menos 2 más 2 me da 0. O sea que ese punto pertenece a la primera recta. Veamos si corresponde, si pertenece también a la segunda ecuación, que corresponde a la segunda recta. Reemplazamos la x por 4, reemplazamos la y por 2, y observen ustedes que nos da que 4 más 2 es 6, o sea que también verifica la segunda ecuación. ¿Qué significa todo eso? Simplemente lo que nos está diciendo que ese punto 4,2, el punto de coordenadas, este puntito gordito que tenemos acá, que va a tener coordenadas 4 en X y 2 de Y, es un punto que pertenece a ambas rectas. Es el punto de, o sea, son las coordenadas del punto de intersección de ambas rectas. ¿Qué nos está indicando ese? Que si ese es el único punto, obviamente, si son dos rectas que se van a cortar en un punto, indudablemente esa va a ser la solución del sistema. ¿Está? Son las coordenadas del punto de intersección de ambas rectas. Es el punto donde se verifican las dos ecuaciones simultáneamente. Observen ustedes que si son dos rectas, ¿no es cierto?, como en este caso, que se cortan en un punto, va a ser nuestra única solución del sistema. ¿Ah? Y en eso, si bien todavía no sabemos cuál es el proceso o el procedimiento para resolver analíticamente un sistema de ecuaciones, justamente resolver un sistema de ecuaciones va a ser encontrarlo a ese punto en forma analítica. ¿Está? Encontrar cuáles son las coordenadas del punto que van a verificar ambas ecuaciones. Y lo bueno que tiene este tema, como tenía también el de las ecuaciones cuando lo vimos en el CABU, es que una vez que nosotros terminemos todo ese proceso para hallar el punto, podemos verificarlo. O sea que podemos saber si realmente lo que hicimos fue correcto o si le erramos en algo y tendremos que volver a empezar o por lo menos encontrar dónde cometimos el error y obtuvimos un punto que no era el adecuado, no era el que justamente era solución del sistema. ¿Está?
Bueno, un poco sobre esto estuvimos también trabajando, ahora lo trabajamos un poquito más con un ejemplo, sobre lo que estuvimos trabajando entonces en el encuentro anterior, el viernes pasado, y vamos a tratar de avanzar un cachito más si les parece. ¿Está? Bueno, fíjense ustedes lo siguiente ahora. Gente, ahí está. Observen ustedes que en la clase pasada entonces justamente lo que teníamos, al igual que el ejemplo que les propusimos hoy, teníamos dos ecuaciones que conformaban un sistema donde habíamos dicho que los pares ordenados x, y que satisfacen ambas ecuaciones, o que las verifican simultáneamente ambas ecuaciones, van a ser la solución del sistema. ¿Está? O sea que van a ser los puntos que pertenecen a ambas rectas simultáneamente. Muy bien. Profesor, le pregunto, ahí en esa diapositiva de recién, disculpe que esté No, al molesto, pero contrario, me lunes y parece tengo- bien alumno, Fabián, que pregunte, ¿no? Como nadie pregunta nada, yo pregunto por Está ello. bien. Ahí dice pares ordenados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, se lo damos a tus compañeros a ver si alguien lo... ¿Qué quiere decir pares Bueno, ordenados? Ajá. si alguien que me dé una mano, porque pares ordenados no sé qué quiere decir en este caso en particular. A ver si alguien me ayuda del grupo, que el profe está tímido y no me quiere Ajá. A contestar. ver si alguien Se, dice se algo, a ver si alguien enojó. se anima. Vamos a suponer, Vamos chicos, vamos. yo tengo este punto que teníamos hoy. A este punto que consideramos en el ejemplo anterior, que se acuerdan que era la solución del sistema, este punto de coordenadas 4, 2, yo digo que eso es un par ordenado. ¿Por qué? ¿Por qué se llama par y Tengo por qué ordenado? dos respuestas. Una dice, A ver. hay de todo acá, a ver qué bien. Eso chicos, ahí va. De a poquito vamos queriendo adelantar el Buenísimo. trabajo. Eso fue bueno. Wanda dice, son los puntos que pertenecen a la recta. Sí, muy bien. Vamos a suponer que está bien, que yo eso lo entiendo. Después Danisa dice, son los cortes con el eje de la ordenada y el eje de abscisas. No sé, no me aclarás nada, me parece que me confundís más, Danisa. Y después Eugenio dice, son las coordenadas del punto y van de a 2. O sea, todos respondieron algo que por ahí tiene que ver, pero yo voy a esta pregunta. Par ordenado. ¿Por qué tiene que ser par ordenado? Por ejemplo, Tochi puso 4, 2. ¿Qué pasa si yo lo pongo al revés? Porque ordenado me suena a que se A ver, ubica... esta va a ser la pregunta que hace Fabián. ¿Y si yo lo pongo así? Ahí Camila diste en la tecla, bien, Camila, ahí va. Esa sería la Primero, pregunta. ahí dice Camila, dice, son los puntos que cortan los ejes X e Y, que eso no estoy de acuerdo, pero la segunda parte dice, y se ordenan primero X e Y. A ver, Perfecto. ahí va. Por ahí va la cosa. Acuérdense, par porque vienen de a 2. Cualquier punto del plano, para que quede totalmente identificado y localizado en el plano, yo necesito que ese punto tenga 2 coordenadas. ¿Qué coordenada tiene sobre el eje X y qué coordenadas tiene sobre el eje Y? Es decir, tengo que conocer las llamadas abscisas y ordenadas del punto. ¿Está? Que como cuando ustedes, chiquilines, no sé, a ver, vos decime, Fabián, si estoy fuera de época, ¿no? Es como cuando ustedes juegan a la guerra naval, ¿no? ¿Se sigue jugando a la batalla naval? Donde ustedes, por ejemplo, ponen en un papelito los barquitos, lo que sé yo, y entonces la otra persona, para adivinarlo, para tratar de hundir los barquitos, le dice A5. ¿Qué les está dando? Les está dando las coordenadas de un punto y usted tiene que decir a ver si les dio a la nave, o la averió, o la hundió, o lo que sea, ¿no? Bueno, usted lo que le está dando son las coordenadas de un punto. Bueno, son 2 valores, con uno solo no alcanza. Y acá pasa lo mismo, yo necesito un par de valores para que me definan un punto. Pero ese par de valores tiene un orden, ¿está? No es lo mismo decir el punto 4,2 que decir el punto 2,4, ¿entienden? 4,2 me está diciendo que tiene sobre el eje de las X 4 unidades y sobre el eje de la Y 2 unidades. Lo componemos a esos dos y nos da el punto de coordenadas 4,2. Es decir, el 4 significa que está a una distancia 4 del eje Y y el 2 significa que está a una distancia 2 del eje X hacia arriba. ¿Está? Que no es lo mismo que 2,4. ¿Sí? Acá Ulises hace una aclaración. Dice que en realidad no son dos coordenadas en realidad son 2 coordenadas cualquiera del plano y están ordenadas. No necesariamente cortan a los ejes. Muy bien. Es cualquier punto que esté en el plano XY donde el primer valor nos representa el eje X y el segundo valor nos representa el eje Y. Bien. Siempre. Acá no hay variante, no es que podemos alterarlo, ¿no es cierto?, y darlos vuelta. Sino, no, por eso se llaman pares ordenados, justamente.
Gracias, ¿Ah? profesor. Queda un minuto igual, le aviso por las dudas. Perfecto, menos de un minuto, así que nos desconectamos un ratito y volvemos a entrar. Dale.